Mis amados, qué alegría grande, como siempre, bendecirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Simultáneamente, doy la bienvenida a nuestros amados hermanos, amigos que están en las naciones, están contactados con nosotros y aquellos que en el futuro escucharán esta ministración. Yo soy su hermano, el pastor Radamés Fernández, pastor de las iglesias o el Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Reciban un saludo cariñoso, afectuoso de parte de toda nuestra congregación. Son bienvenidos a nuestra programación Voz de Restauración. Me siento muy feliz de poder ser un instrumento de gracia, un instrumento comunicador de la palabra del Señor. No hay privilegio, honra más elevada que ser un testigo de Cristo. Todos somos testigos del Señor. Las cosas que hemos visto y oído tocante al verbo de vida son las cosas que comunicamos. Hablamos del Señor porque Él nos ha resplandecido. Él vive en nosotros. La palabra de Dios es verdad en nuestras vidas. Él no es un mito, Él no es una leyenda. Él es una vivencia, porque hemos nacido en Él, en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio vivimos la esperanza de Dios, la esperanza viva de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y tenemos vida eterna en su nombre. Somos el pueblo de Dios. Dios nos ha alcanzado. La misericordia de Dios ha llegado a nosotros. Dios nos eligió en Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En esa elección se manifestó su amor desde la eternidad. Él no dio a su Hijo para amarnos, dio a su Hijo porque nos amaba. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está nuestra seguridad en el amor de Dios, el amor eterno, el amor firme, el amor pactado, el amor que nunca deja de ser. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, pero ese amor está en el Padre, es el principio que rige la vida de Dios, la conducta de Dios, ese amor que permanece para siempre. Por ese amor estamos firmes y nos movemos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis amados, hace varias semanas estoy ministrando a ustedes acerca de la palabra de verdad. Estamos hablando de la verdad y el pasaje que he seleccionado por el Espíritu Santo se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 32. Leo los versos desde el 3 hasta el 5 y dice así la palabra eterna de Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Aquí Moisés describe a Dios como nadie. La Biblia habla mucho de Dios, pero estas palabras son mayores. El hombre que comunicó este pensamiento estuvo con Dios 40 días y posiblemente después de Jesús nadie conoció a Dios como Moisés. Él vio su gloria, conoció sus caminos, como dice el Salmo. Sus caminos notificó a Moisés, a Israel solamente sus obras. Y aquí dice que nuestro Dios es un Dios de verdad. Voy a resumir, así introduzco la palabra, hago un resumen de lo que hemos estudiado y continuamos con el tópico de hoy o el aspecto que vamos a estudiar hoy. Hablamos de la naturaleza
de Dios, del carácter de nuestro Dios. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ninguna iniquidad en él. Dice que Dios es justo y es recto. Estudiamos la palabra verdad en el idioma hebreo y es la palabra emuná, que literalmente significa firmeza. Se usa en forma figurada como seguridad, fidelidad. Se traduce también fe, fiel, firme, honradez, leal, lealtad, veraz, verdad. De esa palabra viene emun, que significa establecido. Fíjense la relación. Emuná es firmeza, emun es lo establecido, por eso es lo confiable, fiel, verdad, lo verdadero. Entonces también de emun se deriva la palabra amán, que significa firme o fiel, confiar, creer, o sea, ser genuino, lo certero, el verbo fiar, fiel, lealtad, seguridad, verdad, verificar. Fíjense esos verbos que definen la verdad. De ahí viene, de emun viene la palabra, de amán viene la palabra amén, que significa fidelidad, el adverbio verdaderamente, o así es, en verdad, como Jesús decía, en verdad os digo, amén y amén. Entonces, dice que en él, para completar el pensamiento, que es lo contrario, como él es un Dios de verdad y es justo y recto, en él no hay iniquidad, no hay mancha, no hay corrupción, dice el salmista. Todos sus caminos son rectos. Caminos nos habla de conducta de Dios, la senda de Dios, o toda senda de Dios, todo rastro, toda vereda de Dios es rectitud y verdad. Por consiguiente, todo lo de Dios es confiable y es firme. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. La palabra perfecta en hebreo también significa lo que es entero. De ahí que se traduce integridad. Perfección es integridad, verdad. Algo que no tiene defecto, algo que está completo. Eso es algo que no tiene ningún tipo de tacha. No hay ningún tipo de mancha. Dios es perfecto, es entero, es íntegro. Ahí están sus perfecciones. Estoy haciendo un repaso con ustedes. Entonces yo me detuve en el pensamiento del Salmo 51:6, que dice que aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y hablamos de lo que significa que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Nos detuvimos en el Salmo 19, que habla acerca de la ley de Jehová y habla de las diferentes áreas o aspectos de la palabra de Dios. Ahí habla de la ley, el testimonio, los preceptos, el temor de Jehová y los juicios de Dios. Y dijimos que la ley expresa la voluntad revelada de Dios. Los mandamientos hablan de los mandatos específicos del Señor. El precepto son las palabras autoritativas. El temor es la confianza reverente generada por las palabras de Dios en su pueblo. Y me detuve en sus juicios. Dice que sus juicios todos son verdad. Y estoy hablando de los juicios de Dios. Y los juicios son las decisiones relacionadas con situaciones humanas. En otras palabras, en toda situación humana, el Señor, cuando interviene, da mandamientos, da decretos, expresa propósito, y a eso llamamos los juicios de Dios, a las sentencias de Dios. Y esa palabra juicios en hebreo significa veredicto, favorable o desfavorable. Nos habla de
de lo que es judicial, una sentencia o decreto judicial. Esos son los juicios de Dios. Esa palabra se traduce también como causa. Toda decisión de Dios se puede considerar también que las decisiones son los juicios de Dios, o los decretos son juicios de Dios. Juicio, justicia, lo que es justo, litigio, mandato, orden, sentencia, sentenciar, todo eso son esa palabra se traduce, la palabra mishpat en hebreo. Voy a resumir en esta palabra: veredicto o decreto o sentencia o decisión o decisiones de Dios. Esos son los juicios del Señor. Ahora, yo estuve aplicando en el Salmo 89 y pensaba seguir, pero cuando me puse hoy a repasar el mensaje anterior, me di cuenta que puedo detenerme más en el Salmo 89 porque ahí habla de los juicios de Dios a David, el decreto de Dios, lo que se conoce como el pacto o la misericordia firmes o fieles a David, que la Biblia habla mucho de ese pacto, porque Dios hizo dos grandes pactos con Abraham como el padre de la nación hebrea. Bendijo la simiente de Abraham, Isaac, por ser el hijo de la promesa, pero era un tipo de Cristo. Cristo es la simiente verdadera, espiritual de Abraham. Y en Jesús nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Pero la descendencia fue bendita en Abraham, pero el reino Dios se lo dio a David. Y Jesús era hijo de Abraham como linaje, pero hijo de David en cuanto al reino. Entonces, Dios hizo un pacto con David, que viene siendo el pacto con el hijo de David, en este caso, Jesús, porque el Mesías era hijo de David. Entonces, en el Salmo 89, el salmista reclama a Dios su fidelidad. En un momento parece donde la nación estaba en crisis y él demanda a Dios, hace una demanda a Dios y habla de la fidelidad de Dios y glorifica a Dios por su fidelidad. Pero dice algunas cosas aquí que tiene que ver con el decreto, el pacto, la decisión, la promesa, que llamo los juicios de Dios. Porque estoy hablando de los juicios de Dios, que son todos verdad, todos emuná, todos son firmes, todos son fieles, todos son confiables. Entonces, voy a comenzar desde el principio a estudiar este salmo y el propósito mío es que ustedes vean la relación que tiene la verdad con la firmeza, ya que emuná, el primer significado de emuná literalmente es firmeza. Y las palabras que están relacionadas con emuná, como amán, amén, tienen también que ver con lo establecido. Nos habla de firmeza, de lo que es estable. Y eso tiene una tremenda connotación cuando se habla de la verdad. Eso no simplemente una temática, no es simplemente un énfasis en algo que es doctrinal, sino que tiene implicaciones devocionales, aplicables a nuestras vidas. Dice aquí, para que vean la relación, yo me detuve en algunos textos, lo voy a hacer así, pero para que ustedes vean cómo usa muchos sinónimos que nos hablan de lo que es firme, de lo que es estable, de lo que es permanente. Dice versículo 1 del Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré, noten ustedes, perpetuamente. Todo tiene una relación. El salmista dice que él canta o cantará perpetuamente.
las misericordias de Dios. Y dice, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Noten ustedes aquí las expresiones, perpetuamente. Yo alabaré a Jehová, cantaré sus misericordias perpetuamente. Otra expresión, de generación en generación. Eso nos habla de algo que permanece. Y entonces dice, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ahí la palabra fidelidad es la palabra emuná, que es la palabra verdad. Hay Biblias o traducciones, versiones que en vez de decir fidelidad traducen verdad. Dice, de generación en generación haré notoria tu emuná, o sea, tu verdad, con mi boca. Noten la expresión, perpetuamente, de generación en generación. El salmista dice que él va a cantar las misericordias de Dios. Versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Oiga, otra vez, para siempre. Noten las palabras o las frases que todas tienen una relación con lo permanente, con lo estable. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria su verdad, emuná, su fidelidad, porque esa palabra también se traduce fidelidad, verdad es fidelidad. En otros mensajes en el futuro, no me voy a detener tanto en la firmeza, sino en la fidelidad de la verdad, para que veamos que todas las traducciones de esa palabra emunano tienen enseñanzas profundas y aplicables a nuestras vidas. Y dice, versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Nota la palabra para siempre, y después edificada, porque estoy hablando de la firmeza de la verdad, porque emuná se traduce firmeza, lo estable, lo que permanece. Y entonces, perpetuamente, de generación en generación, y dice, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. O sea, la verdad, la fidelidad, emuná. Noten ustedes, para siempre será edificada. Y la palabra emuná tiene que ver con edificación, con lo firme, con lo estable. Y dice, en los cielos mismos afirmarás tu emuná, o sea, tu verdad. Y noten ustedes el verbo afirmar, porque también se traduce afirmar la palabra emuná. Así que el salmista está pensando en el significado de emuná cuando escribió esto. Su alabanza expresa, o sea, él está exaltando, haciendo notorio, enfatizando ese aspecto tan importante de la verdad, que es lo estable, lo firme. Y dice, en los cielos afirmarás tu verdad. La vez pasada yo me detuve a hablar de la relación que hay entre la justicia y la verdad. Aquí menciona la justicia, la verdad y la misericordia. Siempre las tres van juntas. Y noten ustedes, cuando se habla de misericordia o de justicia, se está hablando en último análisis también de verdad. Ya les dije que justicia es toda obra de Dios, justicia, todo pensamiento de Dios, justicia, la manera de Dios pensar y de Dios actuar. Yo dije que justicia no es un concepto de diccionario. Podemos decir que justicia es darle a cada cual lo que merece. Legalmente podemos definir así la justicia, y eso es verdad. Pero bíblicamente la palabra justicia tiene una connotación mucho más amplia. Se resume en que justicia es toda obra de Dios, toda decisión de Dios. Por ejemplo, la ley de Jehová es justicia, sus preceptos, sus mandamientos, sus caminos, sus juicios, todos son verdad. Todo lo relacionado con Dios es verdad. Significa que son justos. Dice que
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en el pasaje que leímos de Deuteronomio capítulo 32, dice que Dios es recto y es justo. Ambas palabras son, en último análisis, sinónimas, porque no hay justicia si no hay verdad. Yo lo expliqué. Jesús hizo justicia porque vivió la verdad. Vivió 33 años de verdad, por eso hizo justicia. Deuteronomio 6:25 dice, tú harás justicia cuando tú guardes cuidadosamente o perfectamente todos los mandamientos y estatutos del Señor. Toda decisión de Dios es justicia. Yo puse el ejemplo de lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista cuando rehusaba bautizarlo. Juan, hagámoslo así, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y Jesús, hablando a los fariseos, dicen que les dijo que los publicanos, cuando escucharon el mensaje de Juan el Bautista, siguieron el camino de la justicia, pero ellos rehusaron el camino de la justicia, diciendo que la predicación de Juan, como venía de Dios, era justicia. Y rechazar el mensaje profético de Juan era rechazar la verdad, que era lo mismo rechazar la justicia. Ahora, en el Salmo 85 dice que la justicia y la verdad se encontraron y se besaron. ¿Por qué? La misericordia y la verdad se encontraron y se besaron, porque no se manifiesta la misericordia si no hay verdad. Noten ustedes, esto funciona de esta manera. Satisfecha la verdad, se hace justicia. Cuando se hace justicia, entonces se manifiesta la misericordia, lo que llamamos la gracia de Dios. Jesús ejemplifica lo que estoy diciendo. Él vivió 33 años sin pecar, ni siquiera en un pensamiento. El hombre, al pecar, perdió la capacidad de hacer justicia, porque el pecado lo degradó. El pecado desvirtuó la naturaleza de Dios en el hombre, de tal manera que ahora la mente del hombre era continua al mal. Por consiguiente, la Biblia dice que ningún hombre puede hacer el bien. No lo puede hacer porque su naturaleza está viciada, está inclinada al mal. La ley, la naturaleza carnal, que está en enemistad contra Dios. Por eso el hombre no podía hacer justicia. Jesús viene en sustitución del hombre y hace justicia cuando vive la verdad. Obedeció a Dios perfectamente. Y la verdad no solamente es obedecer, o sea, justicia no solamente es obedecer a Dios, implica muchas cosas, como la verdad también. La verdad no se limita a lo que es cierto, o mentira a lo que no es cierto. Es todo camino de Dios, todo camino de Dios. Por ejemplo, dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Quiere decir que pecado no solamente es hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Cuando usted no hace lo bueno, lo correcto, ya usted está pecando. Usted ve a una persona necesitada y usted no le ayuda, usted está pecando. Usted dice, porque yo no le hice mal, pero tampoco lo hiciste bien. Me comunico. Entonces, pecado no es hacer lo malo, es también no hacer lo bueno. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso nos ilustra también que justicia no solamente es la ley de Jehová o los mandamientos de Dios, sino todo lo que tiene relación con Dios. Todo camino de Dios, todo pensamiento de Dios, toda idea de Dios, todo propósito de Dios. Así sucede de la misma manera con la verdad. Entonces, hay una íntima relación entre estos tres atributos de Dios. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque van a ver más adelante
que habla de los tres, y los tres también hablan de lo mismo, hablan de la firmeza, habla del carácter de Dios, de la pureza y la perfección de Dios. Entonces, cuando Jesús vivió la verdad, Él no solamente es la verdad, Él vivió la verdad. Él vivió en santidad. La santidad es la verdad vivida. ¿Por qué la santidad es la verdad vivida? Porque la santidad representa la pureza de Dios. Santificar es poner aparte en lo que se refiere a consagrar. Pero la palabra santidad o santificación tiene que ver con, nos habla de la pureza de Dios. Dice Moisés que en él no hay mancha, no hay tacha. Sus caminos son perfectos, son íntegros, son enteros. Entonces, cuando la verdad se vive, Dios considera que se hizo justicia. Si no se vive la verdad, no hay justicia. Y nunca Dios va a manifestar misericordia si no hay justicia. Entonces, Jesús vivió completamente la verdad. Él es la verdad y vivió la verdad. No pecó nunca ni siquiera en un pensamiento. Fíjense, noten la vida de Jesús, cómo Jesús vivió la verdad. Jesús no vivió la verdad simplemente porque obedeció todos los mandamientos de Dios. No, Jesús pensaba como Dios. Jesús actuaba como Dios. Jesús se sometía a Dios. Jesús consultaba a Dios. Jesús decía, todas mis obras son hechas en Él. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Jesús, estoy seguro que tenía criterios propios, pero Él no hablaba de sus criterios. Él dice, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿No tenía Jesús voluntad? Claro que tenía voluntad, pero Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que Él envió. ¿No tenía Jesús pensamientos o ideas o criterios? Claro que sí, pero Él no vino a eso. Él vino a una misión del Padre. Él vino a ocupar el lugar del hombre. Él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Él vino a restituir a Adán. Él vino a satisfacer la justicia de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el hombre se perdió la verdad. La Biblia dice en 1 de Juan 5 que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Óigalo bien. El que no le cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Adán y Eva hicieron mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron. Al no creerle a Dios, se apartaron de la verdad, porque Dios es verdad. Y el que no cree en la verdad, entonces cree en la mentira. Jesús era muy radical. El que no es conmigo está en contra. El que no es de la verdad es de la mentira. El que no sigue al Padre, entonces está siguiendo al diablo, que es el padre de la mentira. Jesús ejemplifica lo que estoy diciendo. Por eso en el Salmo 85 dice que la verdad y la misericordia se encontraron y se besaron. Eran irreconciliables. ¿Por qué? Porque no hay misericordia si no hay verdad. Si no hay verdad, lo que hay es juicio. ¿Saben por qué? Cuando no se vive la verdad, la consecuencia es el juicio, porque no se hace justicia. ¿Y qué es justicia? La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios. Me comunico. Entonces, cuando aquí el salmista dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, y después lo relaciona con la verdad. Y dice, miren ustedes aquí, porque esto es muy interesante. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria su fidelidad, o sea, su verdad, porque esa es la palabra que se usa ahí, verdad, con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En otras palabras, si la
fidelidad o la verdad es estable, entonces la misericordia es estable. Óigalo bien. Si la verdad es firme, la misericordia es firme. Si la verdad es estable, entonces la misericordia es estable. Si la verdad es confiable y es fiel, porque la palabra emuná se traduce fidelidad, lo que es confiable, entonces también lo es la misericordia. ¿Por qué yo creo en la misericordia de Dios? Bueno, yo creo en la misericordia de Dios porque son fieles. ¿Por qué son fieles? Porque están basadas en la verdad. ¿Por qué están basadas en la verdad? Porque Dios es verdad. Y la misericordia o las misericordias de Dios están basadas en los juicios o en los decretos, que son las promesas de Dios, en el pacto. Él no olvida lo que salió de su boca. Él no falsea su verdad o su fidelidad. Me comunico. Entonces, relacionen, mis amados, aplicando porque quiero aplicar, porque estamos estudiando la persona de Dios de acuerdo a la revelación, para que nosotros aprendamos de Dios. Si la verdad es firme y es confiable, lo es también la misericordia. Si nosotros no andamos en misericordia, jamás andamos en verdad. Óigalo bien. Si usted no anda en misericordia, usted no anda en verdad. El que no practica el amor, o sea, la misericordia, la compasión, no vive la verdad, porque la verdad es compasiva. Nosotros nos intimidamos cuando pensamos en la verdad. Nos intimida la verdad. Le tenemos miedo a la verdad. No queremos ser confrontados con la verdad. Adán se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque no andaba de acuerdo a la verdad. Cuando no andamos conforme a la verdad, vivimos con el síndrome o padeciendo del síndrome, lo que yo llamo el síndrome de Adán, que es esconderse de Dios. Por eso andamos siempre tratando de ocultar lo que somos. Fíjense cómo todo está relacionado. El temor, el miedo a la verdad hace que seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir simulando lo que no somos. Tememos que el espejo de la verdad, como estudiamos de las aguas, que el rostro nuestro se vea en el espejo, en las aguas de la palabra de la verdad. Tenemos miedo y nos escondemos. Pero van a ver a medida que vayamos estudiando que la verdad es confiable y que la verdad se traduce fidelidad porque es fiel. Y es fiel porque es algo que es firme, es estable, permanece. La mentira no permanece. La mentira, cuando es desenmascarada, se disipa como la niebla. Pero la verdad, como van a ver, tiene un fundamento eternamente estable como Dios. Su trono está basado, cimentado en la verdad y es firme. Entonces, pero estoy relacionando aquí, porque hablé de la relación de la justicia con la verdad. Ahora hablo de la misericordia. Porque van a ver que habla de las tres cosas diciendo básicamente lo mismo. Pero noten las frases, las expresiones, las palabras sinónimas que nos hablan de firmeza, ya, porque emuná, lo primero literalmente que significa es firmeza, es lo que es estable. Y dice aquí, seguimos, van a ver por qué me detuve para hablar de las misericordias aquí. Dice el versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Subrayen la palabra para siempre y edificada, porque también
tiene que ver con edificar, la palabra emuná. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Miren la palabra afirmar, para siempre, edificar, afirmar. Yo no creo que el salmista no estaba pensando en lo que estaba diciendo. Si no estaba pensando en lo que estaba diciendo, el que lo inspiró sí estaba pensando en lo que estaba diciendo. Dice, versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, juré, y me detuve a hablar del juramento, y más adelante voy a ampliar más acerca del juramento, porque un juramento es una sentencia, es un decreto, y estoy hablando ahora de los juicios de Dios, citando el Salmo 19 que dice que sus juicios son todos verdad, sus juicios son todos verdad, son sentencias, son los dichos de su boca. No falsearé, no mudaré lo que ha salido de mi boca, porque tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Dios piensa, luego habla. Cuando habla, su palabra se ejecuta, se lleva a cabo. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por eso nosotros como criaturas debiéramos de obedecer, porque la obediencia le facilita a Dios. En el aspecto de la naturaleza, de lo inerte, es fácil para Dios, porque Dios dio mandamiento al sol y desde entonces se está alumbrando. Todo lo que es la fuerza físico-química de la materia obedece a Dios. Y de la nada Dios creó el universo. Sin embargo, el ser humano que fue creado a la imagen de Dios y que tiene una mente y que tiene también el libre albedrío, la libertad para obrar, se rehúsa a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a Dios, andamos en la verdad, andamos en la justicia y estamos practicando la misericordia. Las tres cosas. Van a ver, porque me he puesto a pensar tantas cosas. Estudiando estos mensajes pude ver por qué somos tan inestables, tan oscilantes. Y es porque no andamos en la verdad. Ya van a ver. No me quiero adelantar. Miren el versículo 4. Para siempre confirmaré, dice aquí, le dijo Dios a David y le juró, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aunque le está hablando a David, le está hablando al hijo de David, porque este es el pacto que esto solamente se cumple en Jesús, no en David. Para siempre confirmaré tu descendencia. En Jesús se hace permanente a la descendencia. Naturalmente se refiere a que Dios le iba a dar una dinastía a David, sus hijos se iban a alternar en el trono para siempre. Pero al final llegó Jesús y Jesús perpetúa el reino de David para siempre. Y el pacto habla de lo que es firme, de lo que es estable, porque está basado en el pacto, y el pacto es la verdad, porque los pactos se representan los juicios de Dios, las sentencias de Dios, los decretos de Dios. Entonces, miren ustedes el 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, escuchen, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Versículo 6. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en gran manera. Dice, Dios temible en la gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Y tu fidelidad te rodea. Ahí emuná. Tu fidelidad te rodea. Yo estudié esa palabra con ustedes. Más adelante voy a hacer un resumen de esto para que vean esto. Voy a leer estos pensamientos y me voy a detener para que vean lo que quiso decir el salmista. Dice aquí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, versículo 8, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Dije que esa palabra significa círculo,
significa ceñirse, lo que está alrededor, quiere decir que la verdad rodea a Dios, está alrededor de Dios, como un círculo alrededor de Dios. Y dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y ahí sigue hablando. Ahora, voy a pasar ahora a lo que dice el versículo 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Noten ustedes, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ya he hablado mucho de lo que era la justicia. Y juicio son las sentencias judiciales de Dios, que ambas cosas representan la verdad, la justicia y el juicio. Son el cimiento del trono de Dios. Miren ustedes aquí, mis amados, que voy a volver a este pensamiento, pero fíjense una cosa aquí. En esta palabra, aquí, cimiento, habla de lo que es base, de lo que es la base. El cimiento habla de lo que es, fíjense, la palabra cimiento es como un mueble firme. Por eso hay algunas versiones que lo traducen el asiento de tu trono. Porque cimiento es la palabra hebrea macón, que habla de mueble fijo. Habla de un lugar, habla de una vivienda, de una morada. En otras palabras, si aplicamos por la definición, es como es un trono, es un mueble que está fijo. En otras palabras, el trono de Dios no tiene ruedas. Hay sillas que tienen ruedas. El trono de Dios, su asiento, que es justicia, misericordia y verdad, es como literalmente la palabra macón significa mueble fijo. O sea, base, un lugar, una morada, un cimiento. Esa palabra viene de la palabra kun, que significa establecer. Noten ustedes, establecer. Y la palabra emuná también tiene que ver con establecer. Establecer, afirmar, certeza, lo que es cierto, asegurar, confirmar, consolidar, firme, fundar. Podríamos decir justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Podemos decir que es el mueble firme, estable o el asiento de tu trono. Como dije, porque el trono de Dios es firme, es estable. El trono representa el gobierno de Dios. Cuando pensamos en un trono, pensamos en el lugar donde se sentaban los reyes antiguos. Aplicado a Dios, aquí, es justicia y juicio. En otras palabras, no es tanto literalmente un mueble, aunque la palabra se traduce como un mueble fijo, un asiento fijo. Pero habla de lo que es estable, de lo que es un fundamento. Pero en el caso de Dios, como Dios es espíritu, yo no estoy diciendo que Dios no tiene un trono donde se sienta, porque si Jesús está a la diestra de Dios, tiene un trono. Ahora, ¿cómo es ese trono? Nadie lo sabe. Pero el trono de Dios es más que algo literal, porque Dios es espíritu. Lo que quiere decir que el trono de Dios es muy cómodo para él, porque es justicia, porque es verdad, porque es juicio. Para Dios es firmeza, quiere decir que Dios no se mueve. A Dios no se mueve fácilmente. No se mueve porque en Él no hay sombra de variedad. No se mueve porque Él no es un hijo de la circunstancia o de las circunstancias. Dios no se mueve por nada. Dios no deja de pensar como Él piensa, no piensa diferente. No hay nada que pueda cambiar
la manera de Dios pensar. Varias veces, en algunas ocasiones, les he comunicado una experiencia personal. Cuando yo he estado en ciertos momentos de mi vida compungido, triste, llorando en la presencia de Dios, Dios me ha manifestado que me ha amado siempre. Me ha dado revelación de cuánto Él me ama. Y Él me ha dicho, y me ha conmovido las veces que he estado muy humillado, llorando por algo en circunstancias que he vivido. Dios me ha dicho, deja de llorar porque no soporto verte llorar, no lo puedo sufrir. O sea, así que no soporto verte llorar. Y un día me dijo, es cierto que yo no soporto verte llorar, pero quiero decirte que tus lágrimas no me van a conmover al punto de cambiar mi plan que tengo contigo. En otras palabras, la compasión de Dios nunca lo va a llevar a cambiar su plan contigo. Por eso la Biblia dice que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. La Biblia dice que cuando Dios afligía a Israel, Él era afligido con Israel. Él sufre con su pueblo, pero Él no cambia. Él no cambia. Si Dios dijo algo acerca de tu vida, si Dios determinó algo acerca de tu vida, que tú tenías que pasar por esta situación, por esta angustia, por esta aflicción, Dios se va a afligir contigo. Dios va a estar contigo. Dios te pone el yugo, como dice Lamentaciones, desde tu juventud. Pero la diferencia es que Dios carga el yugo contigo. Pero Él no te va a quitar el yugo antes de tiempo. Su justicia, su asiento, su trono, su gobierno, que representa su manera de pensar, que son sus juicios, la manera de Él gobernar el universo, gobernar a sus criaturas. Él guía tu vida en verdad, guía tu vida en justicia, guía tu vida en misericordia. Entonces, su trono es justicia. Sus juicios, es que justicia y juicio, ese es el cimiento, es donde Él se siente a gobernar. Cimiento de su trono, la base, el fundamento, donde el gobierno de Dios se sostiene. Y Dios ha hecho a la iglesia columna y baluarte de la verdad. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Porque es justicia, y es juicio, y es verdad, y es misericordia. A mí me ministra que Dios no cambia. Su forma de gobernar, Él no cambia. Cuando Él dice algo, Él lo sostiene. Él trabaja con eso. Por eso es tan importante, mis amados, que los que caminamos con Dios, conozcamos a Dios, entendamos a Dios. El que conoce a Dios y entiende a Dios, no tropieza caminando con Él. Y si no entiende, tiene recursos de la fe para sostenerse en Dios. Porque la verdad es estable, la justicia es firme, sus juicios, como son todos verdad, permanecen para siempre. Y miren esa palabra cimiento ahí, el asiento de su trono. Esa palabra significa morada, sitio, lugar, establecer, afirmar. Por eso habla de lo cierto, de lo que tiene certeza, consolidar lo que es firme, donde se fundamenta algo, donde permanece. Esa es la palabra macón o cimiento.
Fíjense que todas las palabras para siempre, perpetuamente, confirmaré. Todas estas palabras hablan de lo que es la verdad, de lo que es la naturaleza y el carácter de Dios, amados. Entonces, dice aquí el 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Ahora, miren una cosa aquí. Yo puse aquí en mis notas lo siguiente. Yo puse aquí para que veamos lo que significa todo esto. Dios es rodeado por la verdad, se sienta en la justicia, porque es el asiento de su trono, donde se fundamenta, donde se para. Dios se sienta en la verdad, porque la verdad representa la justicia. Lo voy a decir así: Dios se sienta en la verdad, se para en la verdad, camina en la verdad, porque dice que la verdad y la misericordia van delante de su rostro, y dice que la verdad los rodea. O sea, Dios se siente en la verdad, se para en la verdad, está rodeado por la verdad, y cuando se mueve, la verdad va delante de él. En otras palabras, todo movimiento de Dios es verdad. Dios, y esa es la palabra, circula en la verdad, porque la palabra dice que la verdad los rodea. Dios circula en la verdad. La misericordia de la verdad, dice ahí, van delante de su rostro. O sea, cuando Dios se mueve, la misericordia y la verdad van delante de él. Los rodean. Los rodean. Cuando se sienta es el cimiento de su trono, donde habita, el lugar donde se fundamenta su gobierno, su manera de pensar, sus atributos. Cuando se para en la verdad, porque es firme su palabra. ¿Cómo no vamos a creer a Dios y a su palabra? La pregunta mía es, ¿nos parecemos nosotros a Dios? ¿Estamos viviendo la verdad? Nos levantamos con un pensamiento y al mediodía ya tenemos otro diferente. Y cuando llega el final del día, en el ocaso del día, ya hemos desistido del pensamiento de la mañana. Y al acostarnos, todo lo que pensamos desaparece. Eso somos nosotros. Van a ver que la palabra emuná significa fidelidad. Nadie es fiel si no es firme. Óigalo bien, nadie es fiel si no es firme. Una persona que es cambiante no es fiel. Perdónenme, no es fiel. Tenemos que aprender de Dios firmeza. Tenemos que sentarnos en la verdad, pararnos en la verdad. Que la verdad camine delante de nosotros como Dios. Dios no cambia. Y eso es bueno. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es lo mismo en la mañana que a mediodía, que al ocaso del día, que en la noche. Siempre su palabra es verdad, siempre es la misma. Por eso Él es confiable. Y eso nos da estabilidad, nos da tranquilidad. Todo lo que tiene relación con la verdad es firme. La Biblia dice que la esperanza nuestra es como un ancla. Según Hebreos, es como un ancla. El ancla nuestra está en el puerto de Dios. Nuestra embarcación no es movida por las aguas. Nadie nos va a arrancar de donde estamos. Amén. Van a ver a medida que vayamos estudiando acerca de la verdad, vamos a aprender tantas cosas. Pero el Espíritu me detuvo en eso, en la firmeza de la verdad. Seguimos, mis amados. Miren aquí. Yo puse aquí, este es el mensaje. Dios se siente en la verdad, se para en la verdad,
camina o se mueve en la verdad, y cuando se mueve, la verdad lo rodea. La verdad va delante de él. Todos sus movimientos son verdad. Todos sus movimientos. Y no es una metáfora. Está tomando lo físico para que podamos entender cómo se mueve Dios en el sentido espiritual. La verdad representa firmeza, estabilidad, la estabilidad de su palabra, la palabra que sale de su boca, los juicios, los decretos, los caminos, la conducta, el pacto, todo lo que procede de Dios es firme, es estable. Por eso es confiable. Entonces, miren ustedes, mis amados, cómo sigue diciendo. A ver, dice el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Pero voy a seguir, no me voy a detener en todo el Salmo para aprovechar el tiempo. A ver, seleccioné algunos versículos, el 14, vamos a pasar al 24 ahora. Dice, escuchen el 24, mi verdad y mi misericordia estarán con él, está hablando de David, y en mi nombre será exaltado su poder. Ese es lo que Dios le prometió a David. Miren ustedes, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. En mi nombre. Noten, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Estamos hablando de que los juicios de Dios, que son los veredictos, los decretos, son firmes, son seguros, son confiables, son estables, son permanentes. Y estamos poniendo el ejemplo del pacto que Dios hizo con David. Lo mismo puedo aplicarlo a Abraham, pero este capítulo habla de David. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado. Dice, y en mi nombre será exaltado su poder. Para no leerlo todo, versículo, estoy leyendo el 24, paso al 28. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia. Noten ustedes, para siempre. Porque Dios es verdad y todo lo que permanece, todo lo que promete es para siempre. Mi pacto será firme con él. Mi pacto será firme con él. Esa palabra firme es la palabra amán, que viene de emuná. Esa palabra, en otras palabras, esa palabra está relacionada con verdad. Puede decir que diga así, para siempre le conservaré mi misericordia. Noten, para siempre. Y mi pacto, que es un decreto, un compromiso de Dios, será verdad con él, será firme en él. Eso es lo que significa amán, lo que es firme, lo que es estable. Y ahora, noten ustedes, vamos a pasar al versículo 35, para no leerlo todo. Dice aquí el 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Acuérdense que Dios no puede mentir. Es una expresión para decir yo no voy a cambiar. Yo prometí algo a David y yo no voy a cambiar. Dice, no, versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Yo no voy a mudar lo que ha salido, porque dice 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Nunca voy a cambiar lo que yo dije a David y a sus hijos. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Noten la palabra, para siempre, no falsearé, no me olvidaré, no mudaré, no mentiré. Todo eso nos habla de que la verdad es firme, es estable. Por eso es confiable. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios es fiel? Porque Dios es verdad. Porque la verdad no cambia.
la verdad no cambia. Es frustrante tener una relación con alguien que un día nos dice una cosa y mañana nos dice otra cosa. Que un día está de buen ánimo y al otro día me da las espaldas, me ignora. Un día me trata bien, otro día me trata mal. Un día me dice te amo y al otro día me dice no quiero saber de ti, no quiero verte, sal de mi vista. ¿Cómo es eso? ¿Esa es su fidelidad? Cuando alguien es fiel, siempre es la misma persona. Puede cometer errores porque somos seres humanos, pero siempre es la misma persona. Y van a ver cuando estudiemos la palabra fidelidad, que es una manera de traducir la palabra emuná también. Ahora estoy considerando el aspecto de la firmeza, pero tiene mucha relación con la fidelidad. Fidelidad. Cuando alguien te promete algo y pasan 5 años y todavía reitera y sigue haciendo la misma promesa y 10 años después la persona no cambia, sigue con el mismo compromiso, eso te da estabilidad, tranquilidad, produce estabilidad. La palabra de Dios produce estabilidad en ti. Por eso es terapéutica. Nosotros, en nuestro servicio a Dios, amados, vivimos muchas experiencias traumáticas, difíciles, complicadas, luchas, conflictos, adversidades. La vida está constituida por sinsabores. Pero hay algo que cuando conocemos a Dios nos ayuda a ser consolados. Todo lo que tiene relación con la verdad produce consolación. Porque es confiable. La fe, la palabra emuná, se traduce fe. ¿Y qué dice la epístola a los Hebreos? ¿Cómo define la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fíjense que la palabra emuná en hebreo es emuná. En griego es otra palabra, pero significa lo mismo. La fe es certeza. La fe es sustancia de lo que se espera. Cuando hay fe, hay verdad. No hay fe, no hay verdad. Porque fe es emuná. La palabra fe se traduce también fidelidad, lo que es confiable. Yo confío en las promesas de Dios, porque todos sus juicios, sus decretos, sus caminos son verdaderos, porque Dios no cambia. Aquí dice, yo no puedo falsear, yo no puedo mentir, yo no me olvido de lo que salió de mi boca. Si los hijos de David fallan, los voy a disciplinar, pero no voy a apartar de ellos mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Nunca voy a cambiar con ellos. Entonces, miren ustedes los versículos 35 hasta el 37. Dice aquí, dice el 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Noten ustedes el 33, no falsearé mi verdad. El 34, no olvidaré mi pacto, o sea, mi compromiso. El pacto es un decreto. Por consiguiente, es un juicio de Dios, una sentencia de Dios. No mudaré
Habla de estabilidad, de firmeza. No mudaré lo que ha salido de mis labios. 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ahora viene Dios y jura. Ahora entra aquí el juramento. Voy a leer completo y me voy a detener en el juramento. Dice el versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Cuando Dios jura por la santidad, está jurando por su verdad. Porque la santidad representa la verdad de Dios. La santidad es la pureza de la verdad. Óigalo bien, la santidad es la pureza de la verdad. Esa es la santidad, la pureza de la verdad. Dios es santo porque es verdadero. Es confiable porque es verdadero. Y como no puede mentir, dice, no mentiré a David, su descendencia será para siempre. Su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Oiga la palabra firme, que tiene que ver con emuná. Su trono como el sol delante de mí, eso nos habla de permanencia. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios pone el ejemplo del sol y de la luna, que están ahí. Desde que Dios hizo las grandes lumbreras, ahí están. Ahí están. El sol sale cada día. La luna también cada noche, aunque no se vea porque está nublado, pero está ahí, está ahí. Dice Dios, así como el sol y la luna permanecen, así permanecerá mi palabra y mi pacto a David. Y Dios entonces jura. Y entra aquí, mis amados, entra aquí el juramento. Y es muy importante el juramento. Van a ver por qué. Ahora, hay un texto que yo quiero leer antes de pasar al juramento, porque estoy hablando de la firmeza de la verdad. Y es un texto muy conocido, yo lo puedo decir de memoria, pero lo voy a leer. Voy a leer en 2 de Timoteo, es el 2:19, pero voy a comenzar a leer antes para que tengan el contexto. Dice el versículo 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lleguemos aquí. Quizás no voy a poder llegar al juramento y quizás termine acá, porque me voy a detener aquí, porque tiene que ver con la firmeza de la verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿A quiénes Dios aprueba? Dios aprueba a los que viven en la verdad y a los que viven la verdad. Cristo fue aprobado por Dios. Como dice Pedro en su mensaje en el libro de los Hechos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Como Dios aprobó a Jesús, por eso Jesús hizo tantos milagros y portentos, tenía respaldo de Dios, porque Dios estaba feliz con él. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y entonces la exhortación a Timoteo como pastor es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Digo, es aprobado el que vive en la verdad. ¿Estoy inventando? No. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aunque aquí puede estar hablando a Timoteo como predicador, pero el predicador tiene un compromiso con la verdad. El primero que tiene que vivir la verdad es el que trae el mensaje de verdad. Entonces, para ser aprobado tiene que trazar bien la palabra de verdad, tiene que vivir la verdad. Y dice aquí, como obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Mis amados, la verdad no avergüenza. La verdad no avergüenza. Y lo dice la palabra, la verdad no avergüenza. El amor de Dios no avergüenza. La justicia de Dios no avergüenza. La esperanza
no avergüenza, dice Pablo. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque procede de la verdad. Porque verdad es todo lo que procede de Dios. Justicia es todo lo que procede de Dios. La manera de Dios pensar. Amén. Entonces, Pablo dice a Timoteo, si tú quieres vivir sin ser avergonzado, entonces vive en honra delante de Dios. Porque si tú eres aprobado por Dios, es porque tú vives honrosamente. No importa que los hombres se burlen de ti. No importa que los hombres no te aprueben. Si Dios te aprueba, entonces ya tú no vivirás en vergüenza. Porque la verdad honra, la verdad no avergüenza. La verdad no avergüenza. Lo que es honroso no avergüenza. Trabajar no avergüenza. Vivir de los demás, ser vago, negligente, eso sí avergüenza. Yo recuerdo, mi papá tenía un negocio y él vendía ciertos productos. Y él tenía un hombre que trabajaba para él, que andaba de negocio en negocio, y ese hombre cargaba los artículos en una caja. Cuando ese hombre a veces no podía ir al trabajo, mi papá me llamaba a mí y me decía, venga usted conmigo. Y me ponía la caja en la cabeza. Y yo estaba en la adolescencia. Yo recuerdo que yo estaba enamorado de una chica que me gustaba en el barrio. Entonces mi papá lo sabía. Y mi papá me pasaba por el frente con la caja en la cabeza. Y yo miraba la cara, miraba la cara con la caja puesta en mi cabeza para que esa chica no me mirara. Cuando llegamos a la casa, mi papá decía, ¿por qué usted se avergüenza? ¿Usted se avergüenza de trabajar? Avergüéncese de ser un vago. Eso avergüenza. Lo que es correcto no avergüenza. Avergüenza lo que es incorrecto. Cuando usted hace algo honroso, usted quiere que todos lo sepan. Cuando usted hace algo vergonzoso, usted se esconde. No quiere que nadie hable de eso. Entonces, lo que es vergonzoso nos oculta o nos hace ocultar. Pero lo que es verdad es luz. La verdad es luz. Y el que anda en la verdad, anda en la luz y ama la luz y quiere que sus obras sean hechas, expuestas a la luz, porque son obras honrosas. La verdad no avergüenza. Entonces, si tú andas en la verdad y como predicador tú trazas bien la palabra de verdad, nadie te va a poder avergonzar. Como dice Pablo a Timoteo, que nadie te avergüence. Anda en la justicia, en la verdad, en la misericordia, en la fe, en el amor, en la santidad, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Nadie te puede avergonzar. Ahora, dice aquí, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La impiedad, mis amados, es lo contrario a la piedad. Impiedad es igual que la injusticia, es iniquidad. Impiedad es maldad. Es maldad. Impiedad es maldad. Y maldad es contrario a lo que es justicia, lo que es verdad. Así que esas pláticas, esas palabrerías conducen, dice Pablo, y hunden a los hombres más y más en la impiedad. Dice 17, y su palabra, está hablando de esos maestros, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y menciona estos dos. Dice 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora aquí habla de la verdad doctrinal. La iglesia le ha dado mucha importancia a la verdad doctrinal.
y es muy importante. La verdad es como el esqueleto. Eso es lo que le da sostén a la enseñanza de Dios, a la revelación de Dios. Y es importante el logos. No podemos subestimar lo que es la doctrina. Pero escuchen, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastorna la fe de algunos. Se desviaron de la verdad. Pero desviarse de la verdad no solamente es caer en una falsa doctrina. Desviarse de la verdad es tener tapujos vergonzosos o cosas ocultas. No andar conforme a la verdad. Dice el versículo que sigue, el 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ahora viene el versículo que quiero enfatizar. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Está firme. Noten que en el contexto Pablo está hablando de la verdad, porque está hablando de los falsos maestros. Y le está diciendo, mira, evita esas palabrerías, cuídate de los que enseñan falsas doctrinas, traza bien tú la palabra de verdad, no te desvíes de la verdad, que Dios te apruebe andando en la verdad, no andes en lo que es vergonzoso, sino en lo que es honroso. Todo el contexto está hablando de la verdad, porque está hablando de los falsos maestros y está diciendo a Timoteo, evítalos, cuídate, que Dios te libre de ellos. Ahora dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la verdad, emuná, es firmeza, estabilidad, lo que es confiable. Todo el salmo que estudiamos de el pacto que Dios hizo con David, donde habla de la misericordia, la verdad, y habla que el cimiento del reino de Dios es la justicia y la verdad y la misericordia, y la verdad le rodea y anda delante de su rostro. Estamos hablando de la firmeza de la verdad. Ahora dice, el fundamento de Dios está firme. Miren en el contexto que está refutando a los falsos maestros que están predicando mentiras. Y le está diciendo a Timoteo, mantente en la verdad. Que tú seas aprobado por Dios por la verdad. Cuídate de esos malos maestros y cuida a la iglesia de ellos. Pero ahora dice, escucha Timoteo. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Dice que justicia y juicio es el cimiento de su trono. El trono de Dios es estable. Es donde Dios se sienta. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de la ramera, dice, refiriéndose a Roma, donde se sienta la ramera. El trono es donde se sienta la ramera. Pero el trono de Dios es el trono, es la verdad, es donde Dios se sienta, donde Dios se siente cómodo, donde Dios decreta, donde Dios da sus edictos, donde Dios decide, representa el gobierno de Dios, la manera de pensar de Dios, la manera de ser de Dios. Entonces, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios es la verdad y está firme. La verdad es como Dios, nadie la mueve. Nadie puede mover la verdad. Está loco todo aquel que cree que la verdad va a fracasar. La verdad puede tardar en triunfar, pero tarde o temprano se va a imponer. Cuando nosotros creemos a la verdad, andamos confiadamente. Andamos confiadamente. No tememos a que nadie nos va a engañar o que nadie se va a salir con las suyas, como decimos. A veces, cuando alguien nos engaña o se quiere aprovechar de nosotros, nosotros usamos todos los recursos para evitar esto o eso. Nos defendemos,
nos protegemos. Pero mis amados, dice que al malo lo mata la maldad. Y si usted anda en la verdad misma nos defenderá. La verdad misma nos librará, porque la verdad nos hace libres. El fundamento de Dios está firme, está firme. Todas las promesas de Dios se han cumplido. Ninguna palabra de Dios, ninguna palabra que ha salido de su boca dejará de cumplirse. Podemos confiar en la palabra de Dios, porque es firme. El fundamento de Dios está firme, está firme. Dios no cambia, su palabra no cambia. Emperadores han tratado de destruir el evangelio, pero no han podido. Filosofías han tratado de borrar de la faz de la tierra la predicación de la palabra, el libro de Dios. Este es el libro más odiado del mundo, el más amado y el más odiado. Pero aquí está. Aquí está. El libro más aborrecido. Emperadores, reyes, filosofías han destruido y han matado a millones porque han querido ser fieles a esta palabra. ¿Dónde están ellos? Ya no existen, ya son historia. Este es el libro más leído del mundo, el más traducido a idiomas. Por algo es. Hay dos cosas, mis amados, que son invencibles en la palabra de Dios, que es firme y que transforma a los hombres. ¿Qué significa eso? Si la Biblia, la palabra de Dios, no transformara a los hombres, entonces su mensaje fuera cuestionable, pero transforma a los hombres. Lo que es de Dios se caracteriza por dos cosas, porque tiene fruto y porque permanece. Y esa es la verdad, tiene fruto y permanece. La verdad es firme, es estable, por eso es confiable. Ahora, miren ustedes cómo termina este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? ¿Qué significa el sello? Un sello es una garantía, amados. Un sello es una garantía. Un sello es una identificación, es una identidad. Entonces, la palabra de Dios se distingue, la verdad se distingue porque es estable, porque su fundamento permanece para siempre. Pero noten ustedes, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es el sello? Conoce Jehová a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Dios dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice Dios el Todopoderoso. ¿Cuál es el sello? Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Dios, porque la verdad, mis amados, es pura, como puro es Dios. Acuérdense, nuestra roca, dice Moisés, es firme. Dios es justo, Dios es recto, sus caminos son perfectos. En Él no hay tacha, no hay corrupción. Todo aquel que es de la verdad debe apartarse de la iniquidad, porque la iniquidad es lo contrario a la verdad. Si yo pudiera transmitir ese pensamiento, así como dije que pecado no es solamente hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Verdad
verdad no es solamente lo que es cierto, lo que es correcto. Verdad es todo lo que es de Dios. La, la verdad tiene, el concepto verdad es tan amplio que es incomprensible. Solamente en Dios se explica la verdad. Solamente en Dios, mis amados, se entiende la verdad. Solamente en Dios se revela la verdad. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Me comunico. Yo no puedo decir, yo le sirvo al Señor, yo pertenezco al Señor, pero simultáneamente no ando de acuerdo al Señor. Es una contradicción. Es un error pensar que porque yo estoy correcto doctrinalmente en la verdad, yo estoy en la verdad. Hace 20 siglos que ese criterio ha permanecido en la iglesia. Yo vengo de una denominación donde ellos creen que son la verdad y que todas las iglesias, según ellos, son Babilonia y que ellos solamente representan la verdad. Pero yo me di cuenta que aquellos que decían que eran la verdad no eran distintos a las demás iglesias que no viven la verdad. Porque usted puede estar correcto doctrinalmente, puede estar correcto en el Evangelio, que Jesucristo murió, usted cree que sus pecados son perdonados, que Cristo lo justifica, que el Espíritu lo santifica, que la Biblia es la verdad. Usted puede creer en el juicio eterno, en la resurrección de los muertos, en fin, cualquier doctrina de la Biblia y estar bien distante de la verdad. Porque la verdad no es un concepto teológico, la verdad es una persona, la verdad es una naturaleza, la verdad es un carácter. La verdad es un reino, la verdad es un gobierno, la verdad es un mensaje, la verdad es una vida. Me comunico, la verdad es irme, porque nunca cambia y por eso es confiable, por eso es fiel. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, su palabra es la verdad. Dios es el Dios de verdad. Y los que han nacido de Dios también son verdad. Porque hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Porque el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Mis amados, Dios es firme y es confiable, porque Dios es verdad. Tú no eres fiel si tú no eres firme. Tú no eres fiel si tú no eres firme. La fidelidad es estable. Dios no cambia. Y el que está en Dios nunca debe cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú y yo debiéramos de la misma manera ser los mismos siempre. Fieles a Dios. Fieles a la verdad en lo más íntimo de nuestro ser. Ese es el deseo de Dios.
Ese es el anhelo del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. No podemos amar al mundo y las cosas del mundo y a la vez decir que somos de la verdad. No podemos profesar la verdad, practicar ciertos mandamientos de la verdad, vivir en costumbres que podemos considerar verdad cuando estamos distanciados y ajenos de la vida de Dios. Santidad es integridad para con Dios. Santidad es integridad para con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Van a ver ustedes. La Biblia dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mentira y reina el príncipe de este mundo. Van a ver a medida que vayamos estudiando, cuando estudiemos acerca de la verdad o la fidelidad de la verdad, vamos a ver, mis amados, lo que la Biblia enseña, que somos infieles cuando nos hacemos amigos de los que son enemigos de Dios. Usted no es fiel a Dios si usted es fiel al mundo. Usted no es fiel a Dios ni a la verdad si usted es fiel a todas las cosas que están divorciadas de Dios y son ajenas a la vida de Dios. Van a ver que a medida que Dios nos siga revelando los pensamientos de su corazón, nos vamos a dar cuenta cuán lejos estamos de la verdad. Y el propósito de Dios no es simplemente diagnosticarnos nuestra enfermedad, sino darnos el antídoto, la medicina, para que vivamos en conformidad con el Dios de verdad. Así como Dios ama la verdad en lo íntimo, así debiéramos nosotros amar la verdad y rechazar todo lo que es falso, todo lo que es mentira, todo lo que, aunque no sea necesariamente mentira, sea incompatible con la vida de Dios. Porque hay cosas que vistas, valga la redundancia, vistas a simple vista, parecen inofensivas, pero ya, por no pertenecer a la verdad, por no ser cosas clasificadas como verdad o pertenecientes a la verdad, automáticamente ya no estamos viviendo la verdad. Yo sé que no hemos llegado a la perfección y posiblemente no lleguemos en este mundo. Y no me estoy hablando, bueno, la Biblia habla que madurez es perfección, pero yo estoy hablando solamente en la transformación, aquel día en la glorificación, veremos la perfección. Pero sí, la verdad nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amados, tenemos que crecer en la verdad. Tenemos que crecer en la verdad. Y van a ver en la aplicación de estos mensajes, que fue lo primero que Dios me dijo cuando me ordenó predicar estos mensajes, que muchas veces le damos el corazón y la simpatía a personas, prácticas, ideologías, filosofías que están divorciadas de Dios, que no pertenecen a Dios. Y para Dios, darle simpatía a una mentira es practicar la mentira. Por eso el cristiano sabio no le da automáticamente el corazón a ninguna causa que no sea la de Dios. No se deja arrastrar, ni por la política, ni por el deporte, ni por nada que sea una atracción para usted.
nada, no del corazón. Sea juicioso, sea selectivo. No se deja arrastrar con facilidad. No ande a tientas. Usted no es un ciego. La verdad, acuérdense que Dios se sienta en la verdad, se para en la verdad, se rodea con la verdad va delante de Él. Así debiera ser contigo y conmigo. Rodeados de la verdad, caminando en la verdad, pensando de acuerdo a la verdad, rechazando con autoridad y reprendiendo, como dice la palabra de Dios, que tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia dice que desenmascarátlas, quítale la máscara a todas esas cosas. Somos engañados con facilidad, justamente por eso. Yo veo mucha ingenuidad. Mis amados, el amor todo lo cree, pero el amor no es tonto. Óyelo bien, el amor todo lo cree, pero el amor no es tonto. El amor no es ingenuo. El amor no es ingenuo. El amor es sabio. El amor es inteligente. El amor tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría que no es de este siglo. El amor es la verdad. ¿Usted entiende eso? Cuando la Biblia dice que el amor todo lo cree en cuanto al ser amado. Pero no es que el amor, la verdad, creen todas las tonterías. A veces yo veo hermanos que me mandan videos. Y yo digo, pero ¿cómo se atreven a enviarme esto a mí? O sea, ¿por qué no usan el sentido común? Porque hay cosas que usando simplemente el sentido común, usted dice, esto no es verdad. Y a mí lo que me preocupa es que usted esté haciendo circular una mentira simplemente porque usted no se sentó a discernir. A discernir. Ahora mismo en este país estamos viviendo una gran mentira política, una gran mentira. Y estamos siendo arrastrados por una mentira. Un mentiroso hablando mentira que la está diciendo por meses y está arrastrando a la gente en su mentira y estamos creyendo la mentira porque estamos apasionados con una idea política y justamente porque no simpatizamos por entonces nos vamos por acá. No. Usted es de la verdad. Y si es su mamá que no vive la verdad, usted dice, mi mamá no vive la verdad. Yo la quiero, yo la amo, yo simpatizo por ella, le debo lealtad, pero no está en la mentira. Por eso que usted no se puede apasionar ni con partido político, ni con deporte, ni con su mamá, ni con lazos familiares, ni con nadie. Jesús dijo, el que no es conmigo está en contra. Y perdone que sea radical, porque justamente por dar el corazón a simpatías o simpatizar por cosas, eso es lo que nos arrastra y nos cegamos y no analizamos las cosas. La verdad es objetiva. La verdad no es subjetiva, es objetiva. La verdad, aunque está dentro de ti, si tú quieres analizar algo, tienes que verlo afuera, sin pasión, sin emoción, sin simpatía. Al único que hay que darle el corazón sin pensarlo es a Dios. Si Dios me dice que una cosa es verdad, aunque yo no le encuentre lógica, es verdad porque lo dijo Dios. El Dios que no puede mentir lo dijo, yo lo creo. Pero yo no le voy a creer ciegamente a todo el mundo. La Biblia dice que no nos dejemos arrastrar. Aquí lo dice Pablo. No nos dejemos arrastrar con facilidad. Mis amados, me preocupa ver a la iglesia siendo arrastrada por tantas ideologías, tantas cosas locas que andan por ahí por el internet. Dios mío, digo, por sentido común, discernimiento espiritual. Nada más, discernimiento espiritual. No podemos creer todo lo que vemos, no podemos creer todo lo que escuchan. Los sentidos nos engañan. Hay estratagemas de error, hay muchas mentiras en el mundo.
Entonces hay que abrir los ojos, amados. Y ese es el propósito de estos mensajes, abrir los ojos. Por favor, por favor, por favor, escuchemos, escuchemos, escuchemos. Hay muchas advertencias en la palabra de Dios para no ser arrastrados por este siglo, por amor al Señor. No te voy a pedir perdón por mi celo, porque creo que quien ama la verdad cela a Dios y cela a los que son de Dios. Yo te amo porque tú eres de Dios. Y yo fui llamado a cuidar el tesoro de Dios. Y la iglesia es el tesoro de Dios. Es la perla de gran precio y hay que cuidarla. Seamos firmes en la fe, firmes en la palabra de verdad, firmes, que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros, amados. El mundo no tiene nada que darnos, ni nada que enseñarnos. Nada del mundo es digno de ser seguido. Lo único que es digno de seguir es el camino de Dios. Esa es la verdad y es Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.